Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, amores, como ya os había avanzado en algún directito, ya os conté que mi meseta soleada iba a sufrir una super reforma. Con la llegada de Tiana se me ocurrió cambiar toda la meseta, ya que la meseta cuando la hice me gustaba mucho como estaba, pero la reformé cuando tenía la suite, y como ya sabéis, en suites tenemos el límite de objetos bastante bajito, la mitad de lo que tengo ahora. Y bueno, no me quedó nada mal, la verdad, tengo que decirlo, estaba bastante contenta con mi meseta, pero sí que es verdad que estaba pues con poquita cosa de edificios y tal. Y cuando llegó Tiana dije, guau, me encantaría dejarla en el valle, porque además como tenemos el restaurante y el restaurante no lo podemos mover, dije pues la dejo a ella también y haría reformas aquí en la meseta, porque a ver, ya sabemos que su zona a lo mejor podría ser bien el claro de la confianza, que yo creo que pues le iría mucho, porque como ya sabéis, lo que es la película de Tiana es como en los pantanos de Orleans y la ciudad de Orleans, pero creo que aquí también le podemos dar ese aire con la vegetación que tenemos del DLC sobre todo, y como tenemos también el lago y tenemos el río, la cascada de las minas Vitalis y todo esto, podemos darle un rollo así de Nueva Orleans bastante bien. Y con los árboles que tenemos de la selva y todo esto, creo que creí en su momento que podía darle un buen toque, y así que me he dispuesto a ello. Como habéis visto al principio, lo dejé todo limpio, aunque en los que me seguís y habéis visto los directos anteriores visteis que esto lo tenía medio hecho, pero lo quise poner de cero para que vierais cómo hacerlo desde el inicio. Además que se me ocurrió mover algunas cosas, porque en un principio puse el restaurante donde está y en el otro lado puse lo que era la casa de Tiana, pero luego lo pensé mejor y dije, bueno, toda esta zona de aquí del lago no quedaría nada mal que fuese todo del restaurante de Tiana, pero dividido por el lago en dos zonas. Esta zona de aquí, que es la del puestecito, la he querido hacer como más normal, más cotidiana, ¿no? Como con comida para llevar, y así la zona de picnic para poder sentarse y comerte lo que compres en el puestecito. No sé si me vino esa a la cabeza. Y luego la otra zona del restaurante como más exclusiva. Y todo esto dividido, como ya podéis ver, por el lago, que luego más adelante lo decoraré también. Y el tranvía que pasara como por detrás con las vías así. No sé, creo que le daba un aire bastante bonito y más de la época, para que se viera más de la época. Como veis, le puse los tanques estos de agua de Tianas que quedan espectaculares. O sea, todo lo que es de la serie de Tiana, o sea, me encanta todo, complementos, ropa, muebles, todo es precioso. O sea, espero que si no habéis terminado el Camino de Estrellas, lo terminéis, que como ya sabéis, tenéis en el canal, por si os atascáis en alguna de las tareas, tenéis el vídeo del Camino de Estrellas completo, y así lo podéis hacer, que os queda todavía unos días, creo que va a estar hasta el día 2 de octubre, así que todavía tenéis tiempo, que yo lo hice en una semana y poco, porque la verdad es que esta vez el Camino de Estrellas es bastante fácil. Bueno, volviendo a lo que estamos, que es la decoración de la meseta, como podéis ver, yo aconsejo mucho que cuando hagáis los caminos, aunque tenga bordes bonitos y todo esto, rematad con la vegetación. Hay vegetación muy bonita, sobre todo si tenéis el DLC. O sea, la vegetación que tenemos en el valle ya de por sí es bonita, era muy bonita, porque tenemos la de cada bioma. O sea, cada bioma tiene su propia vegetación, árboles y tal, como ya sabéis. Pero es que encima la que nos trae el DLC tiene unos colores que además creo que le pegaba total,
porque he querido darle, como ya os he dicho antes, el toque ese de Nueva Orleans, que es como muy sureño. No llega a ser tropical, porque no lo es, pero sí que es muy sureño. Entonces así los colores llamativos de estas rojitas son preciosas. Luego también ahora lo que es una maravilla, pero una maravilla, agiliza muchísimo la decoración, es el poder multiplicar. Porque mirad, por ejemplo, para poner las plantas, cuando queréis rodear un lago o algo así, que queréis poner más o menos las mismas, una vez ya habéis sacado las que vais a estar utilizando, es simplemente coger de la que ya tienes puesta y duplicar y listo. O sea, muy muy fácil y muy cómodo. Bueno, para dividir esta zona de comida, primero puse las pérgolas estas, que son una fantasía, o sea, una fantasía, para la zona más exclusiva, claro está. Como os he dicho antes, la zona del restaurante va a ser la más exclusiva. Y luego, con las vallas de hierro forjado de Remy, ya sabéis que Remy hace un par de actualizaciones vino con un nuevo servicio de su restaurante para conseguir estas recetas de vallas. Tenemos mesas, sillas, una estatua, etcétera, que se hace con hierro forjado, que os va a ir dando Remy, que también en la última actualización lo mejoraron porque daba muy poco no sé si daba una o dos de hierro forjado cada vez que servíamos una comida, y ahora ya nos está dando bastante más, por lo tanto esto no es tan complicado de hacer. Y si no, pues también tenéis el truquillo, los que no lo conozcáis, que en Twitch hay varios canales en los que tienen valles del tesoro y podéis conseguir todos los materiales. Ahí queda dicho. Bueno, pues como veis, lo que es la zona del restaurante más o menos la estoy haciendo como hicimos en el directo del cosplay. La he movido un poquito. He dejado el pozo, que no tenía pensado ponerlo ahí, pero cuando hicimos cuando hicimos el Dream Snap del miércoles pasado, lo puse un momento para traerme a los vecinos, intentar traerme más vecinos, y me gustó cómo quedaba. Y aparte me es muy cómodo porque cuando tenga que ir al restaurante a dar de comer, pues caigo directamente frente al restaurante. Así que lo dejé aquí, que creo que le da un toque muy chulo, más distinguido. Bueno, como veis, para rellenar las pérgolas, es que estas pérgolas las amo por esto, porque podemos decorar dentro como nos dé la gana, y además tiene bastante hueco. O sea, no es una cosa que digas, uy, es que tengo un poquito sitio para poner. No, como estáis viendo, cabe bastante cosa. Las hice así como muy bits. La de atrás la hice con sus dos butaquitas, una mesita pequeña de estas es de la colección, tanto la butaca como la mesa de La Bella y la Bestia. La verdad es que mezclé bastante estilos, aunque hice el estilo de Tiana en sí, pero lo mezclé bastantes cositas. Y aquella de atrás lo que hice fue hacerla más como un rinconcito de lectura. Ya veréis más adelante que le pongo unos libritos y tal. Lo que también queda muy chulo, si os dais cuenta, alrededor de las pérgolas tenemos como un sobresaliente del suelo. Y se puede decorar como estáis viendo. O sea, podéis poner luz, así cositas pequeñas, ¿eh? La flor esta de Tiana, que da luz, perdón. También podéis poner las velitas estas como desgastadas, que también dan luz, y cositas así chiquititas, pero que queden monas. La verdad es que le da un toque muy especial, queda muy bonito. Luego la pérgola esta de adelante la quise hacer así como más para comer. En un principio, os digo en un principio porque luego al final la acabo cambiando. Le puse así unos jarroncitos. ¿Veis que mezclo cosas? Porque me dan los tonos y tal, y quedan bonitos, la verdad. Pero como os estaba diciendo, la pérgola de delante al final la acabo cambiando porque la mesa esa tan grande ahí no me terminaba de convencer. Así que lo que hice fue ponerlo en plan musical, ya lo veréis más adelante. Bueno, y luego hice estas alfombras, que es muy fácil de hacer. Si no sabéis hacerlas y queréis que os haga un tutorial, decírmelo, dejármelo en comentarios y ya os haré un tutorial de cómo hacerlas, pero es muy fácil y como veis queda muy chulo. Aunque la parte esta de aquí más adelante todavía no tiene
suelo, luego más adelante lo pondré, ¿eh? Lo que pasa que ya que estaba, pues lo coloqué todo lo de la carretera. Mirad, ¿veis lo que os decía antes de la pérgola esta de adelante? E intenté meterle instrumentos, pero resulta que ni el piano de cola, ni el arpa, ni nada de esto me cabía. Pero luego me acordé que teníamos este piano que es súper bonito y es más del estilo Nueva Orleans. Y lo puse esto y luego la guitarra de coco que me costó la vida encontrarla. Pero al final la localicé, puse 2 guitarras y luego también este altavoz con micrófono que es una maravilla, a mí me encanta. Y además así le damos el aire ese, pues, de Tiana, ¿no? Porque tú entras en el restaurante y tienes el restaurante con su escenario para que toquen los músicos y toda la vaina. Pues yo aquí fuera quise, pues, que también se viera eso, que siguiese ese estilo y tal. Y así la terracita, creo que queda bastante bonita. Me gusta mucho cómo queda. Ah, que no os he dicho nada. También lo que puse, ahora que estoy viendo que estoy poniendo las farolas, bueno, puse alguna farola así blanca, sí que podría quedar bien algún tono de color y tal, pero yo la quería poner blanca porque como las vallas de hierro forjado tienen lucecitas blancas, para que fuera juego se las puse así. Y además en la parte de las pérgolas, para darle tonos de color en luces, no sé si os habéis fijado antes, pero he estado utilizando los proyectores de estrella del pack de Ensueño, creo que es, de Princesas Ensueño, que tiene la cama con dosel para invitar a gente a dormir a casa, como hacer una pijama party, algo así. Pues esos proyectores quedan maravillosos y no se me ocurrió a mí, esto tengo que admitir que lo vi en una foto de Instagram en una de estas pérgolas puestas así por detrás y queda fenomenal y lo quise poner también yo en mi valle porque es muy bonito. Bueno, y como estáis viendo, pues le puse mucho de árbol y mucha planta y todo esto. Porque claro, al ser la meseta, ya sabéis que es muy desoladora, o sea, no tenía verde ni nada, aparte que le he puesto el suelo este, pero la parte así fuera de las vallas y eso, como poblarlas bien. Y también he utilizado, aparte de los árboles estos lo diré mañana, perdón, de la selva del DLC, también he utilizado los cerezos en flor para seguir en la combinación de las pérgolas, ¿vale? Le he querido dar ese toque, así como aire de Nueva Orleans, romántico, así, queda muy bonito. Luego las mesas estas de aquí del picnic las peté de comida bastante para que se viera bien que es un picnic. Yo aconsejo que lo hagáis. A ver, tú pones más que nada porque a la hora de haceros fotos para subirlas a Instagram, o en las redes sociales donde queráis, o a la hora de hacer también fotos para Dream Snap, ya lo tendríais preparado, y si no, pues también lo podéis poner. Que se vean las mesas vacías queda un poco desolador. Si tú le pones comida, te haces una foto y gana un montonazo esa foto. Bueno, luego el laguito, como veis, pues puse los 2 cisnes que me quedan súper bonitos. O sea, amo esos cisnes así puestos, súper romántico, para darle, pues eso, el aire romántico. Y puse una de las barquitas de estas que tuvimos en la tienda Premium, que es muy bonito. Me lo estuvisteis preguntando si comprarlo o no. Yo, si no lo habéis comprado y vuelve a salir, os lo aconsejo porque es precioso, queda muy bonito. Bueno, y no podía faltarnos las luciérnagas, obviamente. Es que le dan un toque tan mágico. O sea, las luciérnagas son una fantasía total. Bueno, luego aquí estuve en cera. Bueno, a ver, os tengo que decir que el suelo este es del DLC, ¿vale? Si no tenéis el DLC no lo vais a tener, creo. Y es el de calle de avenida principal o algo así era el nombre. No lo recuerdo muy bien, pero algo de avenida principal o calle principal es, ¿vale? Y la verdad es que le daba el tono. No quería que fuese gris porque ya tengo la plaza gris, tengo las tierras olvidadas, como estáis viendo, también gris, el parque de atracciones gris y tal. Y esta zona, como la quería hacer como más antigua,
pues digo, creo que este que tiene el tono así como cobre, marroncito, le pegaba más. Bueno, como podéis ver, este huequito lo he utilizado para poner la casa de Tiana. Me gustaba mucho porque teníamos al lado derecho la cascada de las Vitalis, que son preciosas. No sé si os habéis fijado, pero esas cascadas por la noche se iluminan. O sea, son una fantasía. Y además lo que hice fue pues poner más cascadas de estas del Rey León al lado. Le puse... ¿Veis que...? Lo que os he dicho antes, yo he combinado muchas cosas, pero creo que ahí está la magia de decorar aquí en Disney, bueno, y en cualquier otro juego que tengáis para decorar. Combinar estilos pueden quedaros muy chulos. Yo lo que hice fue ponerle la mesa de la Bella y la Bestia, eso sí, le puse la alfombra debajo y le añadí unas ranitas, la flor de Tiana, los nenúfares estos brillantes y todo esto. Y tampoco es que tenga gran cosa lo que es la casa de Tiana, como estáis viendo. Simplemente eso, le puse la casita de su amiguito el cocodrilo para poder poner animalitos y que se vean animalitos siempre por ahí. Y ya está, no le puse gran cosa. Eso sí, mucho arbolito de selva para que se siga teniendo ese toque pues de Tiana, de la película. Y luego esta zona de aquí no sabía bien qué hacer y dije, mira, si pongo un reloj y hago así como una zonita bonita para sentarse y tal, me quedaba luego esta zona de aquí donde he puesto las bicis. Y es que esta idea es una genialidad, o sea, poder poner bicis así como si fuera un sitio de alquiler de bicis, me parece que es súper chulo, rellena el hueco. Y las bicis estas de Wally es que son una pasada, a mí me encantan, son súper bonitas con su cestita con flores, me encantan. Y como estáis viendo, pues eso, recordar lo que son los remates, porque es que hace muchísimo, o sea, si veis ahora así el borde, o sea, es bonito el borde porque es un camino con borde y tal, todo lo que tú quieras, pero luego le metemos las plantas y es que gana una barbaridad, ya lo veréis. Bueno, y ahí hice la zonita esta para sentarse con la fuentecita. Mezclé mucho, ya veis que mezclé mucho, pero creo que a la hora del resultado final queda bastante bien y combina bastante bien, porque como tenemos la pérgola esta que tiene blancos, las flores rosadas y tal, pues luego ponerle los arcos estos de flores así y tal, le daba un toque bastante bonito y romántico y especial. Ah, y una cosa, los asientos esos de ahí, ¿sabéis de dónde es? No sé si ya los tendréis o no, pero esos asientos son los que tenemos dentro de la tienda de Gilito, o sea, donde se sientan dentro, o sea, puestos de por sí, ¿no? Donde se nos sienta Gilito cada vez que queremos hablar con él, dentro de la tienda, está este blanco y hay otro amarillo. Pues yo no sabía que lo vendían en la tienda también, y sí, me salió el otro día y son maravillosos, son súper bonitos. Y para esta zona creo que pegaba bastante los tonos y todo esto, quedaba bastante chulo. Ah, y se me ha olvidado comentaros que he incrementado, o sea, puse también, perdón, los coches estos de Oswald de los años 20, que creo que le dan un toque fantástico para que también se vea más la época, que es de esa época y tal. Que esto yo no lo tenía pensado, en verdad, simplemente quería haber puesto lo que era los tranvías y ya está. Pero en el directo de la semana pasada, mientras estábamos haciendo el Dream Snap, una amiga mía y sub del canal, Nieves, me dijo, ¿por qué no pones el coche? Oye, hizo un acierto, porque queda súper bonito. Bueno, que ya estamos en la otra parte. Hasta aquí toda la parte de Tiana y tal, pero esta zona de aquí, aunque no es Tiana total, he querido seguir pues la misma temática, ¿vale? Lo único que esta zona de aquí, porque veréis, tenemos a Simba y Nala en su casa, que es pues una montaña, un cachopiedra. Entonces digo, a ver, tengo que incrementar una zona que se vea natural para poder poner la casa de Simba y Nala. Entonces, como también había comprado la casa esta de
del pantano, que no me salía, perdón, pues dije, mira, voy a hacer una zonita chiquitita, aunque sea natural, del pantano, porque la película pues también tiene esa zona del pantano de Tiana, donde está pues nuestra ranita, el cocodrilo y todo esto, ¿vale? Y lo que hice fue utilizar las mamparas estas de cascada otra vez, que son de la saga del Rey León. Y puse estas alfombras que hice ya también en otro tutorial que tenéis en el canal, que si no lo habéis visto podéis verlo, donde estuve creando alfombras de agua para simular el agua, porque, a ver, esta casa se puede poner entre el agua y la tierra, pero aquí en la meseta no es posible hacerlo en el río. No sé si es porque es estrecho o simplemente porque tiene mucha roca alrededor y no te deja, ¿vale? Entonces opté por hacer esto, ponerla hacia este lado y poner también la casa de Simbaniel ahí, que simula como montaña así alrededor. Bueno, creo que quedó bastante bien así. Y de esta manera también estuvo guay, porque así pude ponerle pues las ranitas y cositas de estas en el agua simulada. Y en el otro lado lo que hice fue poner el puestecito de Goofy, porque también tenía que integrarlo y no sabía dónde, así que digo, pues lo pongo aquí, que es como que es la casa de campo de Goofy para pescar y donde tiene también su puestecito para vendernos ahí todo lo que pesque. Bueno, y como veis también por fin encontré un lugar para poner esta granja tan bonita que teníamos en la Premium hace unas semanas. La compré, o sea, hace ya casi un mes creo que salió, o más. La compré porque me encantó y quería haberla puesto, porque claro, yo lo que era el valle ya lo tenía hecho. Entonces, para el valle no lo quería, porque ya lo tenía hecho y no me entraba en mi mente donde yo, en el valle que yo tenía decorado. Y lo quería haber puesto en el DLC, pero luego cuando he planteado, porque ya tengo planteado más o menos cómo voy a decorar todo el DLC, pues tampoco sabía dónde ubicarlo, la verdad. Y al cambiar la meseta y hacerlo en esta temática, me ha venido que ni al pelo, porque la verdad es que casa muy bien, ya veréis el final, queda muy bonita aquí puesta. Y bueno, he seguido con el camino este, porque creo que es el que le va. Y como habéis visto, poniéndole bastante vegetación, no se ve tan rural, tan urbano, queda bastante mejor. Y mirad, quiero que os fijéis en este detalle. ¿Veis que aquí estuve haciendo como en diagonal, dejando piquitos? Es porque para ir hacia allí voy a hacer otro camino natural, ¿vale? Para la zona esa. Y para que no fuese un corte cuadrado y luego el camino del otro, lo hice así, ¿vale? Para que siguiese el camino como más en diagonal y que fuera un poquito más pues natural, que no se viera tan artificial como un corte ahí plan, ¿sabéis? Y creo que el resultado queda bastante bonito. Y luego pues mirad, ahora lo voy a poner. Mirad, ¿ves? En este lado de aquí le puse este que es como embarrado, ¿vale? Este sí que lo hice muy sin bordes, nada de bordes. Cuando queréis hacer una zona muy natural, si tenéis Switch, os aconsejo que sí, que utilicéis los caminos con bordes, porque luego a la hora de decorar pues tenéis menos espacio de objetos. Y pues para poder rematar estos caminos necesitas poner bastantes cositas. Pero si tenéis cualquier otra plataforma en la que podáis subir el límite de objetos, o si algún día os suben el límite de objetos en Switch, os recomiendo que para hacer las zonas naturales pongáis caminos sin bordes y le hagáis vosotros los bordes, porque queda mucho más natural. Ya lo tengo ya así hecho el claro de la confianza, y queda mucho más bonito así. Y en el bosque me pasó 3/4 de lo mismo. Cuando lo hice por primera vez, el bosque que tenía en Switch, claro, lo hice con bordes, por lo mismo, pues porque decora un poquito más, no se ven los cortes así feos, porque ahí se ven los cortes feos. Y con el de los bordes queda diferente, queda como más rematadito, y lo puse. Pero en cuantito lo pude cambiar, lo cambié, ¿vale? Porque es que ya veréis, no tiene nada que ver. O sea, tú a este camino ahora le pones así piedras. Tampoco
yo no soy partícipe de poner solo piedras en todo el camino, a no ser que sea un trocito chiquitito, ¿vale? Yo os aconsejo, o mi opinión, de mi gusto, vamos, dijéramos, es pues que sí, que pongáis algunas piedras porque quedan muy bonitas, pero que lo combinéis con vegetación. Mirad, es que gana mucho más, no se ve tan ¿vale? Y luego tenéis mucha vegetación, además, o sea, tenéis los setos estos grandes. Si tenéis el DLC, tenéis un montonazo de plantas súper bonitas que os tapa y os cubre bien para que quede bonito y no se vean los bordes del camino. Y tenéis mucho para jugar. No siempre hay las piedras, ojo, que queda bien, o sea, según qué camino queda bien que le pongáis así bastantes piedrecitas. También os digo que las piedras juguéis con ellas, no las pongáis todas hacia el mismo sentido. Si habéis puesto una hacia adelante, pues la que va después en el mismo lado hacia atrás, para que no se os vea, no sé. Luego el efecto óptico es más bonito, más natural. O sea, no es que sea más bonito, es más natural. Bonito también queda de la otra manera, pero no queda tan natural, ¿vale? Y bueno, como veis, pues he seguido poniéndole bastante color. He utilizado cerezos en flor con el verde, que queda, para mi gusto, creo que le da bastante... pues eso, le da un toque así como más romantiquillo y tal. Ah, que no os he dicho nada. Hice esta zonita de aquí que creo que queda súper bonita así de picnic, porque si ya sabéis que yo soy de pedir mucho que me pongan las decoraciones en diagonal, me gusta mucho. Y esa zona de ahí, como lo que es el suelo está en diagonal por el río, aunque tú no puedas decorar en diagonal, que está recta realmente, lo que es la manta de picnic está recta. Pero cuando vais caminando hacia allí, como esa zona está en diagonal, queda como si la hubiéramos puesto en diagonal. Y creo que da un efecto súper bonito y diferente, porque siempre se ven, pues eso, rectas. Y bueno, aquí para separar esa zona, pues abusé de estos árboles para que no se viera el corte, sobre todo del suelo. Ya os digo, aunque los suelos sean bonitos, rematar, porque tenéis árboles con raíces como estos que se pueden poner encima de suelo puesto, de piedra, del que sea, ¿vale? Que hay otros que no, hay otros que no os dejan poner encima de caminos, ¿vale? Pero estos sí, estos del DLC, la gran mayoría te dejan, y además, pues eso, hacen como que cubren un poquito el suelo, así y tal, y queda bonito. Luego también, fijaros en lo que tenéis en las mesas de crafteo, tanto en la normal como en la curvatiempos, que tenemos cosas preciosas de crafteo y maravillosas, vamos. Como por ejemplo esto, mirad, cuando yo ubiqué todo aquí, ¿vale? Vi que me quedaba un espacio muy grande y dije, bueno, pues esta es la mía. Como quiero que tenga el estilo este de Nueva Orleans y años 20 y tal, digo, una estación de tren. A ver, no va a ser una estación de tren enorme, pero bueno, da el peguillo, queda bastante bonita. Y lo que os digo, las cositas de crafteo, estas vías son preciosas. Esto de aquí que es de Ratatouille, se supone que es para el restaurante, pero yo creo que da el pego así como para la estación de tren, como para pasar a la estación de tren, y queda bastante chulo. Pues ya veis, es bastante fácil, o sea, pones así las vías, el tren. Lo que sí que hice fue decorar la zona central para que no se viera así tan desolada. Le puse unos chorrillos, que en un principio iba a poner solo chorrillos y 2 árboles a los lados, como podréis ver ahora, para darle así, pues ese toque verde. Pero cuando lo quise centrar, ¿veis? Me quedaba como mucho hueco en el medio. Así que lo que hice fue coger otra vez algo de crafteo del DLC, que es maravilloso. Esta fuente de chorritos azules que me encanta. Y la puse en el centro y creo que quedó bastante bonito. Otros ítems que son muy bonitos para hacer esta temática son los de Wall-E, porque también son como así desgastaditos y tal, y estos bancos y las papeleras a juego quedan ideales, o al menos a mí me lo parece. Luego aquí en esta zona estuve utilizando estas farolas
que creo, si no recuerdo mal, estas farolas son de un camino de estrellas de Navidad. Creo, juraría. Sí, porque no está en Crafteo y en la Gilito no recuerdo yo de haberla comprado, la verdad. Y bueno, luego lo que sí que quise integrar en esta nueva zona es la casita de mini casita de Mirabel. No la quería mover de aquí porque creo que es su sitio ideal, la meseta. Además tiene mucho colorido, mucha vegetación. Como que me iba con el tema un poco, aunque pues no es México, no es mexicana la zona. Pero me iba con el... no sé, me iba. Y luego como tenemos el mirador este de Tiana, que también le iban los colores y tal, pues también lo añadí. Lo que he querido hacer es como una zonita de relax, con esta mantita con cojines y de esto de lectura. Y como veis también le puse esto de las estrellas. Ahora me va a salir el nombre, os lo he dicho antes. El proyector de estrellas, porque luego ya veréis en el resultado final, queda súper, súper, súper bonito, de verdad, os lo aconsejo que lo intentéis de probar porque queda muy bonito, si lo tenéis claro. Bueno, y luego lo que sí que hice fue pues darle el aire ese de la mini casita con algunas cositas de Encanto, ¿vale? De la colección de ellos. Le puse así como para donde cuelgan la ropa, una sillita de esas suyas y unos jarroncitos de Crafteo otra vez. Estos jarrones son maravillosos, o sea, son preciosos. Yo pensaba que eran más chiquitos, pero son grandes y quedan espectaculares. Son muy, muy bonitos. Ya os digo, gargusear bastante lo que son las mesas de crafteo normal y la de curvatiempos, porque hay cosas maravillosas para hacer. Luego esta fuente que también quería yo integrarla aquí, más que nada por darle más aire a la mini casita, ¿vale? Aunque como veis se ha quedado bastante homogénea con el paisaje que estaba haciendo, o sea, no se ve ahí pegote, queda bastante bonito, no se ve mal. Aunque también la podéis hacer natural, que es como yo la tenía antiguamente, pero a mí me gustaba aquí, integrarla aquí. Y como luego todo lo que es de vegetación, como antes habéis podido ver, he puesto bastante colorido, pues le viene ni pintado. Aquí también utilicé alguna piedrita que otra para no meter mucha carga de verde, porque si no se me va... Bueno, verde, me refiero a las plantas, para no meter muchísima carga de planta, porque luego la otra zona no iba a tener tanta planta y que no se me viera demasiado descompensado, ¿vale? Y por eso le puse alguna piedrita también que decora mucho, Lo que como veis, pues eso, pones una hacia un lado, la otra hacia el otro, un poquito de separación entre ellas, no muy, muy, muy seguido. Para mi gusto queda más bonito así, pero que vamos, que para gustos colores, que a todos, pues eso, nos puede gustar cosas diferentes. Bueno, como veis, mi granjita no le podía faltar un huerto, pero claro, la granja es una granja de pollos, no sé si lo sabéis. Es como una granja de pollos, aunque pone Toy Barn, pero bueno, es así como un pollito. Entonces lo que hice fue hacerle en un principio iba a poner calabazas, porque es lo típico, así tenemos calabazas y tal, ¿no? Pero le dije, a ver, ¿qué es lo que comen los pollos? Maíz, pues maíz puse. Y a esa zona de aquí sí que le quise poner la valla diferente, la valla blanca, porque creo que le va más a lo que es la granja. Y el arquito este, que también es de crafteo, con así otoñal, con las calabazas y todo esto, y queda muy chulo. Y luego, pues bueno, le puse algunas cositas así de los acabados. Yo os lo digo siempre, los acabados, porque fijaros, así quedaba bien, pero le ponemos eso y ya es otra cosa. Le pongo las plantas esas, las maceteras esas, y ya es otra cosa. Y no es nada, es simplemente ponerle nada, unos detallitos, eso, las plantas, luces, algo así como lo que estoy viendo ahora de Pascua para adornar y que le dé más toquecito, las esquinas, todo eso, cubrirlas porque queda más bonito. Bueno, esta zona de aquí, la de la entrada, no sabía qué hacer, la verdad, se me quedaba como muy desolada, pero también era como la parte que iba hacia Scar. Y tampoco quería hacer algo muy alto para que no me tapase lo que era la estación de tren y la granja.
Así que lo que se me ocurrió fue hacer como una zonita de mercado al lado de la granja, que creo que queda bastante chulo. Puse así como de verdura y tal, y también de huevos. No podía faltar los huevos siendo una granja de pollitos, ¿no? Y luego esta zona de aquí, como se me seguía, como veis, era una zona bastante grande, se me seguía viendo como muy vacía. Tenéis muchas posibilidades, podéis hacer, o como hice yo aquí, por ejemplo, algo bajo, que no sea alto, porque si no te tapaba, me tapaba toda la visión de lo demás y eso no quería que ocurriera. Entonces lo que puse fue 4 banquitos, una zona para descansar, 4 banquitos, con una fuente que creo que es de la Bella y la Bestia. Sí, es de la Bella y la Bestia, una fuente de estas que es para sacar agua. Y luego le puse 4 tonterías, tampoco lo quise cargar mucho, pero verde, que se viera ahí el contraste de color con el marrón del suelo. Y poca cosa más, la verdad, puse 4 tonterías como estáis viendo, pero ya le da ese toque así bonito y no se ve pues tan desolada. Luego pues eso, rematé esta zona de aquí poniendo algún arbolito también para que no se viera todo muy bajo. Los cerezos en flor estos bajitos son ideales porque son bajitos pero tienen la suficiente altura, ¿vale? Y además dan el toquecillo ese de color y queda bastante bonito. Y bueno, ya para rematar, bueno, aquí al final puse un poquito de vegetación para que no se viera tan desigual y queda bastante chulo. Pues para rematar hice la zona de Scar, que tampoco es que me matase, o sea, le dejé estos 2 árboles de la fruta de Dreamlight. Luego utilicé estas plantas que son como matas de hierba, que creo que le dan un toque así muy chulo, porque como era tan desértico y tal, pues eso le da un poquito de color, ¿vale? Pero no hice gran cosa, o sea, como veis, simplemente añadí algo de vegetal, poquita cosita, los árboles estos que ya de por sí son muy vistosos, y lo que hice fue recrear el camino desde la entrada hasta las tierras olvidadas y Scar con estas piedrecitas. Les hice un caminito y creo que quedó bastante ideal.
quería mostrar también cómo se ve toda la zona de noche, que es espectacular. Creo que todas las lucecitas de las luciérnagas, las lámparas, las bombillitas que tienen las vallas y todo esto, el tren, las casas, le dan un toque muy muy especial. También lo que hemos puesto de las estrellas, todo esto, o sea, de noche se ve espectacular. Y nada, amores, lo vamos a ir dejando por aquí. Ya habéis visto el resultado final de mi nueva meseta, que estoy súper contenta de cómo ha quedado el resultado final, la verdad. Ha superado lo que yo pensaba. Así que estoy súper satisfecha de cómo me ha quedado el resultado y espero que os haya gustado también mucho a vosotros. Recordad dejarme algún comentario diciéndome qué zona os ha gustado más de toda la meseta, o si hubieseis puesto otra cosita en algún otro lugar que yo no haya puesto. Que me gusta mucho leer vuestros comentarios. Y nada, amores, pues lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!